Europa, 1896. Los hermanos Lumière crean una de las máquinas más importantes de los últimos tiempos, el cinematógrafo. Gracias a este, los filmes se constituyeron como el primer medio masivo universal que podía influenciar a los espectadores tanto individual como colectivamente. Desde inicios del siglo XX, los regímenes políticos aprovecharon esta característica de los filmes para utilizarlos como herramienta a favor de sus gobiernos, dando lugar al empleo de estos para transmitir mensajes que influencien al público a su favor. Nació ahí el cine propagandístico. El cine propagandístico. El cine fue el primer medio de comunicación planetario, ¿no? En los años 20, por ejemplo, no existía la televisión, pues, ¿no? La radio recién estaba comenzando. Una película, por ejemplo, de Chaplin, era vista al mismo tiempo en Lima, en Nueva York, en Hong Kong y en Moscú. Entonces, el cine lo que creó fue la posibilidad de que un mismo producto, o un personaje, o una imagen, o un concepto pudiera ser difundido en el mundo entero al mismo tiempo. La propaganda puede ser eficaz como contrapropaganda, me explico. Por ejemplo, en un régimen de dictadura aparezcan mensajes antidictatoriales. En los años 30, las autoridades soviéticas, bajo el mando de Joseph Stalin, comenzaron una serie de campañas de represión y persecución política, más tarde denominada la Gran Purga, en la que se persiguieron, entre muchos otros, a varios directores de cine. El cine de esa época se convirtió en un fuerte medio de propaganda que tenía como objetivo principal divulgar los ideales del socialismo. Las cintas Lenin en octubre y Lenin en el año 1918, siendo muy oficiosas, mostraron un atractivo y carismático retrato del líder de la revolución bolchevique. En esta época, también se produjeron muchos filmes biográficos sobre diferentes personalidades, zares, jefes militares, escritores. La mayoría de las obras eran ejemplos de pura propaganda y se caracterizaron por un nivel de dirección y dramaturgia bastante bajo. Los más importantes filmes de esta serie son Alejandro Nevsky en 1938 y Pedro I en 1937, que narra la biografía de uno de los más famosos zares rusos, Pedro el Grande. Esa ficción paranoica es muy típica en una época en la que la paranoia era contra el otro, contra qué otro, contra la Unión Soviética. En los primeros años, Lenin ofreció un cierto margen de libertad, de amplitud para que los cineastas pudieran realizar sus películas, cierto, dentro de una identificación con el proceso. A partir de Stalin se impone la llamada doctrina del realismo socialista, según la cual las historias debían enaltecer al héroe socialista, sea el obrero, el campesino, el soldado, el científico. Es decir, las películas servir como ejemplo, servir como modelo de conducta. 8 de marzo de 1933. Bajo órdenes del líder del Tercer Reich, Adolf Hitler, se crea el Ministerio de Propaganda del régimen, otorgando la dirección de la entidad a su hombre de confianza, Joseph Goebbels. Es él quien se encargaría de manejar todo lo relacionado con la dirección espiritual de la nación. Hitler pone el cine, todo lo que es la actividad cinematográfica, la pone a cargo del ministro de Información y Propaganda, que es Goebbels. Y Goebbels es el que se encarga de diseñar lo que va a ser el cine en la Alemania nazi y a partir del 33 en adelante. El departamento del Ministerio de Propaganda destacó en el ámbito cinematográfico con la función de dirigir toda la producción cinematográfica alemana y hacer que asimilara las intenciones políticas del mando superior. El control sobre las producciones audiovisuales era exhaustivo, cumpliendo una serie de pasos entre los cuales se encontraba el permiso previo para la realización del guión. El uso de documentales sirvió como gran instrumento para difundir la propaganda nazi. Estos cumplían una simple estructura en la cual se basaban en la creación del líder y del enemigo, siendo el primero, el Führer, concebido como un ser carismático y salvador, como un personaje con el cual todos querían identificarse, produciendo en el espectador una relación emocional y casi religiosa. Mientras que por otro lado,
El enemigo representaba todo lo contrario a la imagen del Führer. Estaban también las películas documentales que exaltaban la disciplina militar nazi y el deporte, en fin, el lucimiento deportivo de los atletas. Y muchas otras en las que más indirectamente se mostraban, digamos, los valores de la tradición alemana o del pueblo alemán, el bienestar, el optimismo. El filme de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, protagonizado por el propio Hitler, fue uno de los más influyentes en la historia del cine propagandístico, ya que engrandecía la figura del dictador. Otro de los filmes de mayor influencia entre la sociedad del Reich es El judío Sus. Esta película es el máximo exponente de los filmes antisemitas, ya que los judíos son presentados como seres avaros, egoístas e inferiores. El judío Sus, que es esta película nazi, fue un super éxito en su momento, un super éxito, ¿no? Y es una película pues muy claramente antisemita, ¿no? Estaba además ratificando la propaganda antisemita, estaba difundiendo el odio a los judíos, ¿no? Pero fue una película súper exitosa, que luego desaparece. La Guerra Civil Española no fue un acontecimiento nacional. El cine que de ella se ocupó, el que intervino activamente en la propaganda por uno y otro bando, no limitó su alcance a la distribución nacional. De esta manera, España fue crisol de la propaganda mundial entre 1936 y 1939. El 21 de agosto de 1936 se crea la Oficina de Propaganda e Información. El 5 de noviembre de ese mismo año se crea el Ministerio de Propaganda. La ideología republicana transmitía que el compromiso con la victoria era no solo un deber patriótico, sino una oportunidad única para que la considerada verdadera España se librase de sus enemigos. Prueba de esto es la película Morena Clara y el documental La fiesta del niño. El caso de la Guerra Civil es bien interesante porque en esa época se hacen películas en los dos frentes. Se hacen películas tanto en el frente republicano como en el frente nacional. Y hay como una especie de competencia para ver qué películas podían resultar también más efectivas, qué películas podían resultar más persuasivas. Muchas de esas películas han tenido poca difusión posteriormente, pero ahí hay un material que valdría la pena ver, ¿no? Y cotejar. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense, encabezado por George W. Bush, coordinó una reunión en noviembre de 2001 con altos representantes de la industria cinematográfica, entre los que se encontraba Jack Valenti, el entonces presidente de la Asociación Cinematográfica de América. El objetivo gubernamental era el de conseguir la colaboración del cine nacional para exaltar el poder militar propio, afianzar el sentimiento de seguridad y no revivir el trauma de los ataques. Los largometrajes de ficción, de esta manera, empezaron a decantarse por el punto de vista ideológico. Si bien lo hicieron de forma progresiva, acabaron en un estallido de producciones que han adoptado la guerra de Irak como el asunto central desde el que proponer una visión que contesta las decisiones adoptadas desde la Casa Blanca, como Vuelo 93 y World Trade Center. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, también ha habido documentales de propaganda, eran aquellos en los que se exaltaba pues la democracia, también el liderazgo norteamericano en el mundo, ¿no? El rol que Estados Unidos desempeñaba. Después del ataque del 11 de septiembre ha habido varias películas que enfrentan el tema más o menos directamente, como puede ser Las Torres Gemelas, que es la película que dirigió Oliver Stone, o El vuelo 92 de Paul Greengrass. Finalmente, el cine propagandístico es considerado como uno de los principales recursos de difusión de pensamiento político. A pesar de ser una industria que se orienta al entretenimiento del ciudadano, el cine se estudia y utiliza exhaustivamente en periodos de enfrentamiento y conflictos internacionales para difundir no solo la ideología de su régimen, sino también para satanizar al enemigo y crear una conciencia colectiva que refleje la identidad del gobierno. De igual manera, las ideas y planteamientos buscan ser exhibidas no solo en su propio país, sino también en el exterior. Se espera que dicha industria combine con mayor énfasis la ideología de la nación con el arte del entretenimiento.